generar presiones negativas. Mientras que el pulmón tiene tendencia a hacer presiones positivas. El pulmón es un órgano elástico. ¿Qué entendemos por elasticidad? Si yo deformo este material, de alguna manera, cuando dejo de ejercer la fuerza que lo deforma, vuelve a ese estado de reposo. Entonces, el pulmón tiene una tendencia a colapsarse. Entonces vamos a hablar de inspiración, de expiración, pero no como fenómenos de definición, sino cómo realmente ocurre y tratarlo de hacerlo lo más visual que se pueda para la comprensión. Vamos a generar algunos conceptos de presión transpulmonar y transparietal. ¿Sí? La fuerza de trabajo que genera el diafragma en nosotros en este momento modifica dos presiones, una la alveolar y la otra la pleural, y genera la presión transpulmonar. Esto tiene que ver con que no vamos a hablar mucho de lo que es la circulación, la hematosis, los mecanismos de hipoxemia o cómo se genera el intercambio gaseoso y cómo en los tejidos se brinda el oxígeno y la CO2 se libera a la circulación para que en el pulmón suceda el mecanismo contrario. Lo mismo que esto, ¿no? El alveolo no lo tiene que imaginar como un elemento estático, es un elemento muy dinámico que tiene una circulación muy rica, donde viene sangre de la arteria pulmonar que está carbo-oxigenada, o sea, rica en CO2 de todos los alimentos, ejercicio, etcétera, que nosotros hacemos durante la actividad. Y acá se produce un fenómeno de hematosis y posteriormente vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, inicialmente es por el ventrículo izquierdo, y se distribuye la economía como lo muestra esta figura, ¿sí? Bien, de eso vamos a hablar nada más que esto. Si hay alguna duda lo preguntamos. Me interesa fundamentalmente hablar de la cuestión mecánica. ¿Podemos cerrar la puerta así? No, gracias, te esperamos. Cuando hablamos de mecánica, hablamos de algunos espacios que se van a modificar. Uno es la atmósfera. ¿Cómo puede modificar la atmósfera? Nosotros respiramos a nivel del mar. A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, de los cuales el 21% corresponde a oxígeno. O sea, 150 milímetros de mercurio corresponde a oxígeno. ¿Está bien? Si yo subo a una gran altura, en una montaña, ¿qué es lo que sucede? La presión barométrica cae y el porcentaje sigue siendo el mismo. Entonces, si yo, en vez de 760, tengo 600 de presión barométrica, el 21% corresponde a menos de 100. Y ahí voy a sentir algún mecanismo de hipoxia, ¿sí? Quiero ir a hacer alguna actividad y me siento agitado. ¿Qué hacen los individuos que viven en ese lugar? El aparato yuxtalamedular empieza a secretar una sustancia que va a ir a estimular a la médula ósea para tener una hemoglobina con mayor concentración. Entonces tienen más oxígeno transportado, que en realidad es el contenido arterial de oxígeno y es lo que más nos interesa, más que el oxígeno disuelto en sangre. Por otro lado, eso es en la altura. Si nos sumergimos en el agua, nosotros vamos a ver, si estoy en una pileta, ¿sí? con la cabeza afuera, me va a costar un poco respirar. Cuanto más descienda, más presión en atmósfera van a aumentar en el tórax y cada vez me va a costar más respirar. La forma más complicada es la de compresión, cuando yo desciendo haciendo buceo y subo rápidamente. Lo que puede pasar es que gotas, burbujas de aire pueden pasar a la circulación pulmonar y generar émbolos en la circulación pulmonar. Sí. Bien. Cuando terminamos la contestamos. Así seguimos con la guía, si no nos vamos a desviar un poco. Por otro lado, otro espacio que se va a modificar y bastante es el espacio alveolar. Este es un esquema, vienen de anatomía y dicen, mirá lo que me está mostrando, pero bueno. Y después un espacio entre el pulmón y la caja torácica, que es el espacio pleural. Esas son las tres cosas que ustedes tienen que conocer que se van a modificar. En un estado de reposo, a ver si está, esto es una expiración normal, volumen corriente, inspiro,
inspire profundamente, expire profundamente. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen residual que yo no lo mido. Si sumo los volúmenes son las capacidades, capacidad inspiratoria, volumen corriente más BRI, volumen corriente más BRE, capacidad expiratoria, BRI más volumen corriente más BRE, capacidad vital. Por el punto al final de la expiración tranquila es capacidad residual funcional, porque sumo volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Ese punto es sumamente interesante, al final de la expiración tranquila, porque las fuerzas de expansión del tórax y colapso pulmonar están equilibradas. Entonces, ¿qué pasa en el estado de reposo al final de la expiración? Estoy respirando al final de la expiración, lo que sucede es esto. La presión atmosférica, como dijimos, 760, no se modifica. La presión alveolar es igual a la presión atmosférica en estado fisiológico, ¿sí? Algunos pacientes con patología pulmonar crónica, este fenómeno no sucede. Como repasando, la caja torácica tiene una tendencia a la expansión y el pulmón al colapso. Mientras que la presión pleural siempre es negativa, menos 5. El Guyton, el Bessie Taylor, le van a poner números, y los números esos son arbitrarios, porque uno cuando habla de números en medicina está hablando de, en verdad, en la curva de Gauss, ¿sí? Se ubican lo que es, los que están en el medio, o sea, un individuo de unos 70 kilos, que vive en Nueva York, etcétera, ¿no? Digamos, un individuo más común. Yo a lo mejor me corro porque soy un poco más alto, otro que es de menor tamaño se corre para el otro lado, pero esto nos va a servir para ser un poco esquemático. Entonces, si yo tengo que es de 755 milímetros de mercurio la presión pleural, si yo la pongo a medir en un monitor de los que usamos en la medicina crítica, sería menos 5. Quiere decir que la presión pleural en todo momento es negativa. Bueno, el estado de reposo, en fin de expiración, la tendencia de los pulmones al colapso, la pared torácica hacia la expansión, y los pulmones están físicamente conectados por el espacio pleural. Este espacio pleural, ya lo vamos a repasar. Bueno, antes de que se genere la inspiración, o sea que estamos viendo cuándo va a contraerse el diafragma, cuándo va a ingresar el aire y cuándo lo vamos a sacar, todo el ciclo respiratorio. ¿Qué es lo que sucede? Se modifica la presión transmural, o sea, la presión transpulmonar, la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿De qué manera? Fíjense que en reposo es 760 menos, si yo lo pongo en un monitor sería 0, 760 igual a 0, menos 5, o sea, la presión transpulmonar en reposo es de 5. ¿Sí? Cuando se inicia la inspiración, hay una contracción del diafragma, disminuye la presión pleural. Al disminuir la presión pleural, y yo someter, fíjense que de 755 cayó a 752, o sea, de menos 5 cayó a menos 8. Si yo mido en este punto la presión transpulmonar, es de 8. Un individuo normal modifica la presión transpulmonar de 5 a 8, contrae el diafragma aproximadamente 2 centímetros e ingresa medio litro de aire, ¿sí? Más o menos. Durante la inspiración, ¿qué sucede? Disminuye la presión, digamos, la disminución de la presión pleural infiere sobre la presión alveolar. La presión alveolar disminuye con respecto a la atmosférica y se genera un gradiente de presión y genera un flujo, y de esa manera ingresamos el aire de la atmósfera al alveolo. Si vamos a la definición de inspiraciones, los pulmones se expanden dentro de la cavidad torácica incrementando su volumen, disminuyendo la presión alveolar, ley de Boyle. Así no se debe estudiar, se debe estudiar tratando de entender este fenómeno. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque hay un centro respiratorio que está en el bulbo, que responde a pH, PCO2 y PO2 y mantiene la homeostasia del medio interno. O sea, es lo más fisiológico que uno puede imaginar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que tener pH 740, una PCO2 de 40, una PO2 de 97 y con la edad va disminuyendo. Si el individuo deja de respirar, empieza a subir la CO2 y es un gran generador de aumento del volumen. ¿Por qué nosotros a veces suspiramos? Bueno, el suspiro tiene que ver con otros fenómenos de receptores dentro del pulmón que se colapsan. Yo me voy a dormir, me levanto y suspiro. Y eso es un reflejo porque yo no lo manejo el suspiro, ¿sí?
¿Cómo? No, cuando hay situaciones de colapso, para liberar CO2 lo que hago es aumentar la inspiración. Entonces, después vamos a ver un patrón y uno se imagina que ese individuo de unos 70 kilos que está en el medio de la curva de Gauss va a manejar 500 de volumen corriente todo el tiempo. No es así. Va a manejar 500, va a manejar 100, va a manejar 700, va a hacer una inspiración profunda, pierde el colectivo y hace 1200 porque si no la demanda metabólica no le alcanza, empieza a adaptarse a la fisiología para poder generar mejor demanda a nivel cerebral. El individuo que está acostado se levanta, se sienta, se para, empieza a correr. Hay todos mecanismos adaptativos para que el individuo no pierda el conocimiento. Uno dice, ¿qué es presión arterial elevada? Y bueno, más de 90 de diastólica. Pero si yo me voy corriendo ahora porque pasó algo y yo no levanto 160 milímetros de mercurio de sistólica, me puedo desmayar, porque mi cerebro va a requerir eso, porque aumenta el flujo, porque cambia en toda la situación. Entonces, esto que es estático es para estudiar, para entenderlo. Después es muy dinámico. Bueno, durante la relajación de los músculos significa que no hay ninguna fuerza muscular que genere inspiración. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es elástico el pulmón? Porque tiene fibras, las fibras de elastina. Esas fibras de elastina tienden al colapso. Si yo inspiro y el pulmón se insufla, si no hay fuerza que genere inspiración, va a tender al colapso. Entonces las fibras elásticas la contracción de esas fibras van a generar aumento de la presión alveolar con un gradiente de presión inverso y de esa manera expiramos. Se dice que es un mecanismo pasivo, pero sabemos que la contracción de estas fibras elásticas generan o requieren ATP, o sea, un gasto energético. No es tan pasivo como pensamos. Y acá volvemos al estado de reposo, otra vez al punto de igual presión, ¿sí? Donde comienza otro ciclo respiratorio. Vamos a hablar un poco de curvas y vamos a evaluar la presión pleural. Yo estoy inspirando y expiro. Inspiro y expiro. Disminuye la presión pleural, genera un gradiente de presión transpulmonar. De esa manera yo voy respirando. Ustedes me dicen, ¿podés inspirar profundamente? Sí. Cuando inspiro profundamente, la presión pleural desciende más y gano más volumen. ¿Sí? Más volumen corriente. Entonces yo, ¿cuánto respiro? 500. ¿Pero cuánto puedo inspirar? Bueno, más de 1 litro. ¿Sí? Esta es la pleura. La pleura es una cavidad que uno la considera una cavidad prestada, que tiene una pleura visceral, una pleura parietal, pero hay fenómenos de presión hidrostática que llevan líquido desde el intersticio al espacio pleural. Hay fuerzas oncóticas generadas por las proteínas que aspiran, ¿sí?, el líquido del intersticio al espacio pleural. Para hacerlo práctico, esto es una generación de presión igual que lo que sucede en cualquier tejido, ¿sí? En la práctica, para entender la pleura, es como, ¿vieron esas placas radiográficas antiguas? Ahora todo digital, pero con las antiguas. Si yo tengo una placa radiográfica arriba de la mesa, le pongo agua y pongo otra placa radiográfica, fácilmente se pueden desplazar, pero es difícil despegarla. Esa es la pleura. Y más que tiene un componente del tórax hacia la expansión y del pulmón al colapso que generan presión negativa. Entonces continuamente están como aspirándose cada una de los componentes. Con respecto a los músculos, calculo que ya deben haber visto un poco de esto. Hay que entender los músculos respiratorios entendiendo la mecánica. Entonces, la costilla va de atrás hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. ¿Está? Y tengo toda lo que sería la columna torácica y el esternón por delante. Tengo la columna por detrás, el esternón por delante. En estado de reposo, el diafragma estaría en su posición más habitual, digamos, cuando se genera la contracción de músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma es el que estamos usando ahora, cuando uno tiene insuficiencia respiratoria o requiere por actividad física una contracción mayor, utiliza otros músculos respiratorios. La contracción, entonces, lo que va a generar es que aumente el diámetro superior e inferior, anterior y posterior. Digamos como que el esternón se despega un poco más de la columna. Podríamos comparar la costilla, si esto es expiración, con una manija de una bomba, una antigua bomba de presión de agua, donde
Esto sería reposo. Acá tenemos el esternón. Cuando se contraen los músculos respiratorios, inspiratorios, fundamentalmente el esternón se separa y gana un volumen determinado. Este es el esquema que tenemos en el diafragma. Una zona fibrosa central, músculo periférico, dos pilares, forámenes que dejan pasar grandes vasos, tubo digestivo. Esto no nos sirve mucho para entender la mecánica. No sé qué dice. Para entender la mecánica, el diafragma se dibuja de esta manera. Está un poco confundida, me parece, ¿no? Fíjense, tiene unas fibras de aposición que son verticales, que están pegadas a la pared torácica, ¿sí? En la medida en que se contraen 2 centímetros, genera una expansión de ingreso de medio litro, ¿sí? Eso, como debemos, acá le falta un pedazo para poder mostrar los grandes vasos, pero tienen una forma de cúpula. La contracción, ¿sí?, de esas fibras de aposición pegadas a la pared torácica van a generar el gran trabajo respiratorio. Es un músculo que, digamos, tiene una fatigabilidad pobre, ¿sí? Tiene una gran capacidad de trabajo. Vamos a volver a los músculos accesorios, ya sin mencionar el diafragma. Todo lo que eleve el esternón hacia arriba, ya sea por esternocleidomastoideo con su haz esternal y haz clavicular, y los escalenos van a generar inspiración. Son músculos inspiratorios, son pobres. Nos sirven mucho para identificar a un paciente con insuficiencia respiratoria. El individuo está en insuficiencia respiratoria, le toco el cuello, tiene actividad, digo, bueno, pero mecánicamente son muy fatigables. Después tenemos los intercostales externos, que lo que van a hacer es generar inspiración, ¿sí? Van a elevar la costilla, entonces van a separar el esternón de la columna y son músculos inspiratorios. Los intercostales internos son músculos que deprimen al tórax, por ende son expiratorios, y todos los que aumenten la presión intraabdominal, recto, transverso, oblicuo, etcétera, que aumentan la presión intraabdominal, generan expiración por un fenómeno que, fíjense, si yo contraigo músculos de la pared y aumenta la presión intraabdominal, van a generar un fenómeno expiratorio. Bueno, más de lo mismo. Otro músculo que uno le podría dar algún tipo de sustento clínico, fundamentalmente. Yo veo un individuo respirando sentado, en reposo, con gran dificultad, elevando los hombros, lo que está intentando es reclutar otros músculos para poder lograr las demandas metabólicas de que tenga en ese momento, ¿no? Probablemente patológicas. Esta es una gran comparación de Da Vinci con este fuelle. Esto sería expiración. Este fuelle con las manijas juntas es el tórax en expiración, ¿sí? En la medida en que separamos esta manija, este dispositivo, la presión dentro de este dispositivo disminuye e ingresa aire de la atmósfera dentro del dispositivo. Y comparar el diafragma con un pistón también es bastante valedero. En la expiración yo tengo un volumen residual, en la medida en que excursiona este pistón disminuye la presión en el sistema porque se expande. La expansión genera disminución de la presión e ingresa aire de la atmósfera al dispositivo. Esta es una respiración simulada. No veo el diafragma, pero me lo imagino perfectamente. Ahí estoy expirando, inspiro. La contracción del diafragma lo que hace es aumentar el diámetro perfectamente superior, inferior y posterior y anterior. Y si lo vemos de frente también expande los laterales, ¿sí? Por ende la contracción diafragmática va a generar un ingreso de aire dentro del dispositivo. Vamos a hablar un poco de la presión pleural, presión alveolar y volumen corriente. Este es un preparado muy sencillo, muy antiguo, un poco más modernizado. Este es un botellón con un fondo sellado por una goma. Tiene un dispositivo donde le colocaron un elemento plástico, puede ser un globo, que comunica el globo con la atmósfera, y le han colocado un dispositivo de presión que mide -5, ¿sí? Entonces yo sé que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión dentro de este dispositivo y digamos el globo sería el pulmón, y el espacio entre este botellón y el pulmón es la pleura, ¿sí? En la medida en que se contrae el plástico esta goma,
incrementa el volumen de este botellón y lo que sucede es que este globo se expande. ¿Qué es lo que se generó? Un cambio de presión transpulmonar. 0, menos 5, 5. Contraigo este diafragma y disminuye a menos 10. Entonces de 5 a 10 se generó un cambio de presión transpulmonar e ingresó un volumen determinado, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo porque después lo vamos a complicar un poco más. Esto es lo que lo van a tomar en los parcialitos. Esto es, vamos a hablar de lo más sencillo. Esto es inspiración, esto es ciclado, pase de inspiración a expiración, y esto es este mismo punto, ¿sí? Cuando comienza nuevamente un ciclo inspiratorio. Con respecto al volumen, sabemos que si yo inspiro, genero un ingreso de volumen y en expiración el volumen corriente sale. Sencillo. Con la presión pleural ya la sabemos. En reposo es menos 5, cuando disminuye a menos 8, menos 7, menos 8, se genera un cambio de volumen. Y posteriormente vuelve a su estado de reposo, que es de menos 5. ¿Sí? Siempre la presión pleural es negativa. Le van a preguntar cosas como qué es lo que sucede en tiempo inspiratorio con respecto a alguna de estas presiones. La presión alveolar es un poquito más compleja, pero no muy compleja. Es 0, o ustedes me pueden decir 760, dijimos, está bien, 760 mililitros de mercurio es 0 para nuestros monitores en la clínica. Inicialmente hay una disminución de la presión alveolar. Fíjense que disminuye acá 3 centímetros de agua y se genera un cambio de volumen de 500 mililitros. Fíjense que realmente que bien pensada que está la fisiología, que con tan pequeña cantidad de cambio de volumen se genera cambio de presión, se genera un gran cambio de volumen. Posteriormente se va acercando a 0. Esto depende de la contracción del diafragma. Y esto que va llegando a 0 depende del ingreso de aire de la atmósfera al alveolo. Entonces lo voy equiparando. Llega un punto que la presión expiratoria es positiva. ¿Por qué? Porque, como dijimos inicialmente, un globo, si yo lo inflo, lo que va a querer es desinflarse. Si yo le pongo una medición de presión a un globo, la presión va a ser positiva cuando se está desinflando. ¿De acuerdo? Entonces el pulmón se carga de volumen y se carga de presión. Y cuando no hay fuerza inspiratoria, se desinfla. ¿De acuerdo? No, yo cuando hablo de presión alveolar me refiero a todo el pulmón. Presión alveolar como un todo. Está buenísima la pregunta. Qué bueno. Es todo el pulmón. Lo que pasa es que es tan heterogéneo que hay un pulmón que está sobredistendido, hay un pulmón que está colapsado, ¿sí? Bien, esto es lo que le comentaba de un patrón respiratorio normal. En un individuo que está ventilando espontáneamente. Esto es volumen corriente. Fíjense cómo va variando el volumen corriente. Entonces, cuando yo digo, ¿cuánto es el valor normal de volumen corriente? ¿En qué condición clínica? ¿Estoy corriendo? ¿Estoy en reposo? Si estoy en reposo lo puedo expresar de otra manera, mililitros kilo. Digo, yo estoy respirando 6.5 mililitros kilo. Si yo digo 400, es difícil, siempre hay una variación. Buenísimo. Acá tenemos el flujo normal es un flujo sinusoidal, ¿sí? Van a ver después que los ventiladores tienen un flujo diferente. Esto es presión en la vía aérea. Fíjense que lo que es negativo es inspiratorio, por ende gana un volumen determinado. Y esto es presión esofágica. La presión esofágica es un baloncito en el esófago que trata de remedar la presión pleural. En los pacientes críticos con patología pulmonar se utiliza la presión esofágica como un sucedáneo de la presión pleural y nos ayuda mucho para comprender la mecánica. Bueno, esto un poco similar a lo que habíamos visto, una ganancia de volumen y posteriormente se inspira. Acá tenemos una ventilación normal y acá el individuo hizo una inspiración mucho más vigorosa, ¿sí? Espirometría, me imagino que ya vieron. Entonces el individuo respira. Esto hay que entenderlo porque cuando vayan a la clínica, si hay alguno de ustedes que va a hacer neumonología, van a ver que no hay más de estos aparatos, pero es todo electrónico. Pero tengo que entender cómo funcionaba, cuál es
el modelo que llevó a que hoy la electrónica lo haga más sencillo y rápido, ¿sí? Entonces el individuo respira sobre una campana que está sellada de agua en un recipiente y genera presión negativa. Esto por un sistema de polea tiene la inscripción en un tambor que va girando, entonces yo puedo ver el volumen modificado, y acá vemos volumen corriente, BRI, BRE, la capacidad vital, que son estos tres volúmenes, la capacidad residual funcional, que es el punto de igual presión por debajo, ¿sí? El volumen residual que este aparato no lo puede medir. Este es el punto principal que por ahí me tocaba hoy, pero para llegar a entender distensibilidad teníamos que hacer algunos repasos porque si no nos podíamos perder. ¿Qué es distensibilidad? Distensibilidad es el delta de volumen sobre el delta de presión. Esto es distensibilidad. Llevado a la fisiología respiratoria, el delta de volumen que se genera en un individuo tiene que ver con una presión determinada que yo genero. Cuando hablo de delta estoy hablando de diferencia. Cuando hablo de diferencia de volumen corriente es cero y el volumen corriente que yo ejerza. Y el delta de presión es la presión transpulmonar. Si yo tengo un individuo como el que describimos recién, que la presión transpulmonar es de 5 al final de la expiración y llega a 8 y mueve medio litro de aire, es una situación normal. Si el individuo hace una presión transpulmonar, imagínese un individuo con insuficiencia respiratoria, esto es, está utilizando músculos accesorios, el pulmón cambió las características, se tornó con una elastancia superior, entonces tiende más al colapso. La fuerza que tiene que hacer este individuo es mayor, entonces tiene al final de la expiración 5 y durante la inspiración, durante el esfuerzo inspiratorio, llega la presión pulmonar a 30. O sea que hace 25 de presión transpulmonar y el volumen es menor. Esa es una distensibilidad baja, ¿sí? Por definición. Digo porque cuando leo el libro a veces vuelvo al Cingolani, al Guyton, es muy difícil entenderlo, porque el libro te lo explica de esta manera. Te dice que la distensibilidad tiene que ver con el delta de volumen, el delta de presión, y la presión transpulmonar, en la medida en que yo requiero aumentar la presión transpulmonar, el volumen, si es menor, la distensibilidad va a caer. Si todos estamos hablando del mismo idioma, se entiende, pero es muy difícil llegar, porque a veces el autor lo que pretende es transmitir algo que él comprende mucho, y nosotros estamos en un periodo de estudio, entonces por eso por ahí hoy se pueden llevar esto como concepto para estudiar diferente, ¿no? Acá vemos una curva de presión, volumen de un animal, este es un conejo, ventilado mecánicamente. Vemos que requiere una presión inspiratoria mayor que la presión expiratoria. Dicho de otra manera, asciende volumen en mililitros, la presión inspiratoria es de 13 y en expiración es de 5. Más o menos, no quiero que más o menos tengan el concepto, no los números reales, porque esto puede variar y de hecho es un animal de experimentación. Ese fenómeno se llama estéresis de la curva y está dado por el surfactante, ¿sí? Uno tiene la expresión de que la membrana aire-sangre es visto desde el capilar al alveolo. Endotelio, membrana basal, intersticio, membrana basal del epitelio, neumocito tipo 1 y tipo 2 y nada más. El alvéolo está recubierto de líquido y hay algo que se llama surfactante que va a generar esos cambios. Vamos a complicarlo un poquito más. Sabíamos entonces que el pulmón, el tórax tiende a la expansión, el pulmón al colapso. Esto genera presión negativa, el tórax, y el pulmón presión positiva. Y que al final de la expiración tranquila, ¿sí?, estas fuerzas están equilibradas. Hasta acá estamos. Bien. Si yo saco el pulmón de un animal, lo que va a hacer es presión positiva y el pulmón se va a colapsar. ¿Cómo se llama el pulmón de vaca en la carnicería si yo lo tengo que pedir? Bofe. ¿Y qué es el bofe? No es un pulmón. Tiene aspecto de algo que está colapsado, que parece que tuviera burbuja, pero es algo que está todo colapsado. Eso para entender
la expiración de, digamos, la ventilación de un pulmón que está fuera del tórax, se colapsa. En clínica eso es neumotórax, ¿sí? Si entra aire a la pleura, se va a colapsar el pulmón y el tórax se va a expandir. Por otro lado, el tórax hace presión negativa, entonces el pulmón se colapsa y el tórax se expande, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a complicarla un poquito más todavía. Esto es presión, volumen, y vamos a hacer la curva de capacidad vital, que no sé si la tengo acá como está en los libros, que es bastante estática, bastante poco dinámica, bastante hostil para entenderla. Vamos a describir el comportamiento del pulmón, el comportamiento del tórax y la combinación de la curva de presión-volumen, que es la combinación del tórax y el pulmón. Les pregunto, ¿el pulmón tiende al colapso, a hacer presiones positivas y el tórax a hacer presiones? Perfecto. Entonces fíjense, el naranja, todos son presiones por encima de cero, son todas presiones positivas. Mientras que el tórax, salvo en la inspiración profunda, casi todas tienden a tender a la presión negativa. Este cero es la capacidad residual funcional, la que vimos en el punto de igual presión. Entonces, este es el fenómeno que estamos en este punto, en capacidad residual funcional, o al final de la expiración tranquila, donde las fuerzas están equilibradas, tanto de expansión del tórax como de colapso pulmonar. Le digo al individuo, inspire profundamente. Inspira profundamente, llegamos a este punto. El pulmón ganó mucho volumen, ganó presión, y el tórax cambió la fuerza. Yo tengo un punto de igual presión, estoy respirando acá a volumen corriente. Uno de ustedes me dice, ¿podés inspirar un poco más y trabajar acá? No lo puedo hacer, porque la mecánica me va a llevar al punto de igual presión. Fíjense en que es 0 de presión y 0 de volumen. Por otro lado, si le decimos a un paciente, saque todo el aire, bueno, empieza a sacar todo el aire y llegamos a este punto donde casi solamente tenemos el volumen residual, hay un volumen que no lo puede sacar. Y el tórax tiene una gran fuerza a la expansión, ¿sí? Entonces cuando nosotros sacamos el aire nos sucede esto. Esta es la curva de presión-volumen, curva de capacidad vital. Y ustedes me dicen, ¿y cómo se relaciona esto con el volumen corriente? Bueno, yo estoy respirando acá. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Me dicen, inspire profundamente, inspiro profundamente. Expire profundamente, expiro profundamente y llego a este punto de igual presión, ¿sí? Eso es importante entenderlo, porque en la medida en que hay trastorno de la distensidad pulmonar, esta curva se achata. Y yo necesito generar mayor presión para ganar un volumen probablemente menor. Esta curva tiene en rango de volumen corriente, que es este, el tórax ayuda a inspirar porque hace presión negativa, que es lo que necesito. La curva de compliance torácico-pulmonar por encima del punto de capacidad residual funcional, este punto de capacidad residual funcional lo pueden leer como punto igual presión, como punto cero, como equilibrio entre las presiones torácicas y pulmonares, ¿sí? Por encima, esta curva verde se parece a la del pulmón y por debajo se parece a la del tórax. O sea que nosotros no respiramos con un pulmón, respiramos con un conjunto de elementos, la cavidad torácica, la pleura, el pulmón. Bien, eso lo vamos a hacer después. Surfactante. El surfactante es un elemento fundamental que va a ir a intentar contrarrestar una ley física. La ley física es de Laplace. Laplace era un físico muy inteligente que Napoleón se lo lleva a su ejército y por inteligente se lo lleva porque era muy pobre, los vecinos le pagaban los estudios. Laplace llegó a decir que la presión es igual a 2 tensión sobre radio. Esa es la ley de Laplace. ¿Qué significa eso? Que la tensión superficial es el líquido que recubre al pulmón va a tener una tendencia a la expansión o al colapso y se genera una tensión en ese punto. Y el radio, bueno, no hay mucho para explicar. Vamos
al ejercicio que hizo Laplace. Él dice que, bueno, vamos a hacer un ejercicio y lo contestamos entre todos. ¿Qué pasa si yo acá lo sello? Tengo dos globos, él lo hizo con burbuja de jabón, más complejo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener algo más sencillo, como un globo más inflado y un globo menos inflado, de igual característica elástica, si se quiere. Entonces las opciones es que no pase nada, que de la pequeña pase a la grande a la pequeña, o que existe un equilibrio. No quiero que se peleen en estos momentos por opinar y decir qué es lo que piensan. De la pequeña a la grande, perfecto. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el radio es inversamente proporcional a la presión. A menor radio, mayor presión. A mayor radio, menor presión. Y ella dice, por gradiente de presión, de P1 pasa a P2. Perfecto. Si quieres, te puedes ir a tu casa a tomar mate. Bien. Es esa la realidad, lo que sucede. Eso sucede en el pulmón, o sucedería normalmente si no tuviéramos un elemento que contrarreste la ley de Laplace. Y eso se llama surfactante. ¿Qué hace el surfactante? Bueno, lo ven en cualquier libro. En el alvéolo grande el radio es 2, la tensión es 3. Fíjense que la tensión es igual en los dos alvéolos, pero el radio mayor genera una presión menor que el alvéolo pequeño, por ende va del pequeño al grande. ¿El surfactante qué es? Secretado por el hemocito tipo 2, es dipalmitilalilecetina, lecitina insaturada, apoproteína, es una grasa que genera un recubrimiento en el líquido que está, digamos, recubriendo toda la parte interna del alvéolo. Y funciona de esta manera: si esto es aire y este es el líquido que recubre el alvéolo, ahí estamos expirando y ahí estamos inspirando, ¿sí? Se infla el alvéolo y se desinfla. Tiene unas cabezas hidrófugas, que son las rojas, y unas hidrófilas, que son las azules. Cuando hay colapso, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a chocar esas cabezas y de esa manera disminuye la tensión superficial. Cuando lean surfactante, sin tener esta imagen, es muy difícil comprenderlo. Entonces, traten de buscar siempre simuladores. Se ha avanzado un poco sobre eso. Entonces uno o es muy estudioso e inteligente o se ayuda, y hay que dejarse ayudar. Hoy por hoy esta imagen me parece que ayuda bastante. ¿Qué es lo que pasa si yo diferencio el comportamiento del surfactante con un alvéolo pequeño y un alvéolo grande? Yo tengo en el ápice alvéolos grandes, y en el ápice alvéolos pequeños, y en el vértice alvéolos grandes. El alvéolo grande, para que estas cabezas empiecen a chocar entre ellas y generar disminución de la distensibilidad, necesito que se desinfle bastante. Mientras que en el alvéolo pequeño directamente lo ejerce. Entonces, ese comportamiento de que la presión va del alvéolo pequeño al alvéolo grande se empieza a equilibrar un poco con el surfactante, ¿sí? Esa es la función del surfactante, ir a suplir una ley natural que tiende al colapso de un alvéolo pequeño. Este es un trabajo muy interesante del año 1929. Lo que hizo este autor fue ventilar animales con aire, y vemos perfectamente que las presiones inspiratorias viajan por unos puntos y las expiratorias viajan por otros. Entonces, a igual volumen, tengo una presión inspiratoria y otra presión expiratoria diferente. Y acá lo hizo con líquido, hizo una ventilación líquida, le ingresó aire. Pasaron dos fenómenos. Un fenómeno es que la presión que requiere es menor que con aire. O sea que la tensión superficial la mejoró, la optimizó, pero perdió la histéresis de la curva. Por ende, la presión inspiratoria viaja casi por los mismos puntos que la presión expiratoria. Esto es lo que tiene usted en los libros. Entonces, esto es presión, cero, presiones negativas, presiones positivas, ¿sí? Cero de volumen, volúmenes inspiratorios, volúmenes expiratorios. Punto de igual presión, que el punto de igual presión es igual a ese punto al final de la expiración. El pulmón tiende al colapso, el tórax a la expansión, y en el equilibrio las fuerzas es de expansión torácica y colapso pulmonar.
El pulmón siempre tiende a hacer presiones positivas y el tórax, salvo algunos puntos en la inspiración profunda, casi todas presiones negativas. La presión, digamos, la curva de capacidad vital es una mezcla de las dos. Por debajo de capacidad residual funcional, de esto, capacidad residual funcional por debajo, se parece mucho al comportamiento del tórax y por encima se parece al comportamiento del pulmón. Bien, siempre hay rangos, ¿sí? Esto es presión transpulmonar y volumen. En individuos normales donde tenemos un área de rango, y eso tiene que ver con las características del individuo, la contextura física, fundamentalmente la talla. La fibrosis, yo diría distrés respiratorio, neumonía bilateral, que es lo que vemos nosotros. La fibrosis, no sé, en Favaloro yo estuve 7 años, debo haber visto 15 que entraban para trasplante de pulmón, contra probablemente eso sería el 1 o 2% de otras patologías que cursan con disminución de la distensibilidad. Por otro lado, el enfisema, el EPOC, tiene una distensibilidad normalmente alta, pero el punto de igual presión está más elevado. Y esto tiene que ver por cambios en la contextura del tórax. Esto es un individuo normal, este es el punto de igual presión. El individuo respire normalmente, tome aire profundamente, expire profundamente. Volumen residual, BRI, volumen corriente, BRE, capacidad vital. Hoy el caso que vamos a ver es sobre un componente de caída de la distensibilidad. Este punto de igual presión cae, tengo esta placa, tengo ocupación alveolar, después vamos a ver bien el caso, tengo ocupación alveolar, entonces la presión transpulmonar que debe ejercer, la presión pleural que debe disminuir en situación patológica, va a hacer que el individuo necesite ejercer una profundo reclutamiento muscular y probablemente no le alcance. Entonces este punto de igual presión cae y la capacidad vital también cae. Esto es el EPOC, que no lo vamos a comentar ahora, salvo decir que el EPOC lo genera el tabaco y es prácticamente irreversible. Y es una muerte bastante compleja. Digo porque nosotros, como más allá que van a ser médicos, tenemos que generar una conducta. Si yo soy el médico del barrio, salgo en mi auto y no me pongo el cinturón de seguridad, no entiendo nada. Si me ven fumando, tampoco van a entender nada del resto. Nosotros deberíamos, el que tiene el problema sabe que no es un hábito, no es un vicio. El tabaco es una enfermedad. Entonces, si a mí me preguntan, ¿vos querés estar enfermo de algo? La verdad que no. Entonces, el que fuma entienda que es una enfermedad y que eso se puede tratar. Bueno. Ahora al final, él me hizo una pregunta, al final te la contesto. Bueno, esto cuando ponemos un respirador, el gradiente que se genera en alvéolos que están en el vértice más aireados, son más grandes, y alvéolos más pequeños que si no tuvieran surfactantes se colapsarían, ¿sí? Esta expresión volumen, esta es una expresión de flujo y una expresión de presión. Esto es lo que hacemos nosotros en la práctica diaria con un paciente que está sometido a ventilación mecánica. Medimos la presión que requiere el sistema, o sea que medimos el flujo, la resistencia, el volumen corriente, la presión expiratoria, o sea, esa es una herramienta fundamental en este tipo de paciente, y medimos la presión transpulmonar en algunos casos con presión esofágica y tenemos la presión alveolar que nos genera el respirador. Estas son presiones básicas que le vamos a medir. Si tenemos un cachito de tiempo, ponemos un respirador y se los muestro para que vean que todo esto tiene una aplicabilidad. Presión pico, presión plató, también la vamos a explicar con eso. Tiene que ver con que este es un individuo que tiene un flujo, que es un flujo continuo, ya no es un flujo sinusoidal fisiológico, que tiene una presión pico cuando yo genero una pausa inspiratoria y una presión meseta, que me permite a mí monitorear los pacientes y tratarlos de esa manera. Bueno, ahora vamos a ir al caso clínico. ¿Cómo venimos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? La
fatiga se da en cualquier músculo. Si yo empiezo a hacer una actividad física que no estoy preparado, probablemente el diafragma lo sienta y los otros músculos. Lo que sucede es que el diafragma tiene una capacidad de trabajo muy superior a todos los músculos accesorios. Ese es el gran concepto. Nosotros ahora estamos respirando con el diafragma. Si yo salgo a hacer una actividad física y me ves el cuello, vas a ver que mis esternocleidomastoides, mis escalenos probablemente estén trabajando, pero son fácilmente fatigables y no tienen tanta fuerza inspiratoria. Sí. Johnny West escribía al Bessie Taylor, históricamente, es un fisiólogo de unos más de 90 años y todavía sigue trabajando y presentando trabajos. Él describe 3 zonas, las zonas de West. Una zona 1, que es apical en un individuo erguido, donde tiene alvéolos que tiene la presión alveolar es mayor que la presión capilar y que la presión venosa. Una zona 3, que es la zona más baja, donde la presión capilar es mayor que la presión venosa y esta es mayor que la presión alveolar. Y una zona del medio, que solamente la presión capilar va a tener flujo durante la expiración, ¿sí? Para entenderlo fácilmente, eso existe y están bien descritas. La zona 3 son zonas más colapsables, las zonas 1 son más sobredistendibles. Perfecto. El asma bronquial tiene algunas características que en un individuo con un tratamiento específico es un individuo normal, ¿sí? Puede hacer actividad física, etcétera, etcétera. Es una contracción del alvéolo en forma, si se quiere, intermitente en un momento y genera una crisis. Cuando hay disminución de la luz del bronquio, lo que hace es aumentar la resistencia. El aumento de la resistencia lo que genera mayor cantidad de flujo, atrapamiento aéreo, aumento de la presión intratorácica y algunos individuos incluso se mueren en esa situación o necesitan ventilación mecánica cuando llegan a esa situación. Yo también soy asmático. El tema es, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Si el individuo no hace un buen tratamiento o que hace un individuo que es tabaquista. Un tabaquista empieza a dañar sus fibras alveolares, la distensibilidad empieza a aumentar y genera una obstrucción bronquial, pero no como en el asma que es intermitente, sino una obstrucción fija. Y esa obstrucción fija genera cambios mecánicos en el tórax muy complejos, ¿sí? Perfecto, eso es así. Lo que dice ella es algo que se llama en física constante de tiempo. ¿Qué es constante de tiempo? R por C, resistencia por compliance. ¿Qué tiene el asmático? Una resistencia aumentada en crisis y una compliance torácica, una distensibilidad, perdón, compliance es en inglés, distensibilidad anormalmente alta. Si tengo una distensibilidad anormalmente alta, le cuesta sacar el aire, ¿sí? Y se topa con una resistencia aumentada. Entonces, la constante de tiempo me dice que R por C es igual a constante de tiempo. Si yo tengo distensibilidad aumentada, resistencia aumentada, la constante de tiempo es mayor. A ese individuo en crisis le cuesta ingresar el aire como sacarlo, de las dos maneras. O sea, no es un fenómeno expiratorio. Lo que pasa que cuando yo lo oculto en la clínica, voy a escuchar generalmente ruidos expiratorios. Y de hecho, si le pregunto, ¿sentías silbidos en el pecho? Sí, sentía silbido. Bueno, eso es broncoespasmo fundamentalmente expiratorio. Digamos que la anatomía está dada como para que uno ir a escuchar la expiración. Pero es un fenómeno tanto expiratorio como inspiratorio. Está bien lo que te dije, ¿no? Vamos a los casos, son 2, vamos a tratar de darlos rápidos. Son casos reales de pacientes que estaban en el hospital del Cruce. Una femenina de 34 años, sin antecedentes patológicos, cursaba 38 semanas de gesta y no refería control médico. No tenía control médico. Comienza 7 días previos a la internación con un cuadro de tos con la expectoración. Si tengo esto, no fallo.
decide. Expectoración es cuando uno escupe, pero no un contenido de la boca, sino un contenido más profundo, ¿sí? Cuando uno, le dicen en la clínica, arranca algo de algo bronquial, eso es expectoración. Expectorar es escupir. El individuo tiene la necesidad de escupir, no es que está como los chicos en la primaria que por ahí hacen un campeonato de escupida, no, esto es del pulmón. Sí, pero llamémosle expectoración, ¿no? En medicina van a empezar a incorporar algún tipo de lenguaje que lo tenemos que respetar entre colegas, entonces tenemos que hablar correctamente. Está bien. Nosotros también le decimos de esa manera, pero vulgarmente. Eso te quería decir. Sí, igual. Está perfecto, porque a veces uno escribe una historia clínica y el paciente me refirió que un dolor de cabeza como que le estaban pegando martillazos. Y yo lo pongo en la historia clínica para que vos lo lees y decís, realmente le dolía. El individuo lo expresó de esa manera, lo podemos poner entre comillas. Pero entre nosotros hablemos con un coloquio más formal. Entonces, el 9 de junio consulta por una guardia en el hospital de Florencio Varela y le hacen una radiografía donde ven infiltrados bilaterales, se interna con un diagnóstico de neumonía grave de la comunidad e inician tratamiento antibiótico con ampicilina sulbactam, que es lo que cualquiera de nosotros nos darían en esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gérmenes más comunes son sensibles a la ampicilina sulbactam. Presenta mala evolución clínica, deciden interrumpir el embarazo. El día 10 de junio evoluciona con profundización de su cuadro respiratorio y lo meten en la unidad de cuidados críticos del cruce con diagnóstico de distrés respiratorio y shock. Ingresó desaturando por oximetría de pulso, hipotensión arterial, requiere maniobras de reanimación agresivas en la guardia, lo que llamamos nosotros emergencia, y estrategias ventilatorias con altos niveles de presión positiva al final de la expiración. Se interpretó el cuadro como una probable neumonía. Inicia piperacilina tazobactam, claritromicina y oseltamivir. Piperacilina tazobactam es un antibiótico de mayor espectro para gram negativo y algo de gram positivos. Claritromicina es para gérmenes atípicos y oseltamivir es un antiviral. Se pensó en gripe, ¿sí? En la terapia intensiva se diagnostica hipertensión pulmonar severa tanto por ecocardiografía como por monitoreo hemodinámico. El laboratorio presentó serología positiva para clamidia citasi y micoplasma neumonía. Intercorre con fiebre, aumento de los blancos, se rota antibiótico a otros antibióticos de mayor espectro como imipenem, vancomicina, y en los cultivos se aísla un SAMR, que es un Staphylo epidermidis meticilino CMR, estafilococo epidermidis meticilino resistente. A los 24 días requirió traqueostomía, o sea, el tubo empieza a generar un daño, entonces se le hace una comunicación con la tráquea, ¿sí? Tomografía control, se observa persistencia de los infiltrados después de 24 días de empezar a enfermarse. Esa es la tomografía de inicio. Decidí sacarle el nombre porque por ahí es un familiar nuestro y bueno, nunca se sabe. Acá esto se debería ver negro y lo que vemos acá son infiltrados, o sea que el alvéolo está ocupado por un elemento que puede ser material proteináceo, pus, algo de sangre, edema, etcétera. Acá vemos el corazón, esto es la columna torácica, este es el esternón, ¿sí? Este puede ser el esófago, este puede ser la aorta descendente, no veo más cosas. Una mama. El monitoreo respiratorio, nosotros lo que medimos es la distensibilidad. O sea, lo que hablamos de distensibilidad, que por ahí no es fácil entenderlo, nosotros lo medimos como algo a diario, como a lo mejor uno que hace clínica mide la tensión arterial, ¿sí? Vimos que normalmente nosotros tenemos una distensibilidad entre 450 y 500 normal. Esta paciente estaba en 300, fíjense el comportamiento en los días, y esto esta es la distensibilidad, o sea que estaba entre más o menos 25, y esto es la relación entre la PaO2 y la FiO2. La PaO2 nuestra, hoy si nos sacamos sangre, ahora probablemente sea 97, 100 milímetros de mercurio. Y la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21.
Pero si nosotros estamos en una terapia intensiva, tenemos posibilidades de oxigenarlo con mayor fracciones de oxígeno. Este tiempo requirió de ventilación mecánica, mejoró bastante la relación PaO2-FiO2, y notamos otra cosa también que, bueno, hasta ahí estamos. Este es el punto de corte de 30, o sea que la distensilidad se mide hasta acá porque estuvo en ventilación mecánica, después no nos permite medir. Dentro del monitoreo hemodinámico viene un cardio. En cardio hay un apartado que dice catéter en arteria pulmonar, catéter de Swan-Ganz, años 70. Swan veía como unos barquitos, unos veleros, se iban y los llevaba al viento. Y él dijo, ¿y si yo pongo un baloncito en la arteria pulmonar y me lo lleva al flujo? ¿Cómo lo pongo? Y bueno, me lo lleva por flujo, yo puedo medir la presión de carga del ventrículo izquierdo. Yo puedo medir la presión de carga del ventrículo derecho, y sí, lo puedo medir con una presión venosa central. El catéter de Swan-Ganz me permite un monitoreo mucho más complejo. Saber la presión de trabajo, perdón, la presión de trabajo también, pero la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Lo que notamos es que las resistencias pulmonares, ¿sí?, fueron mayores que lo normal. Y esta es la presión pulmonar de la arteria media. O sea que puedo medir la presión en la arteria pulmonar. Ciencia ficción no, está en el libro de fisiología, el que tiene el Cingolani está ahí. ¿Qué es lo que pasó? La presión capilar pulmonar en los días fue aumentando, ¿sí?, y posteriormente disminuye. Nosotros lo que le hicimos es un tratamiento que se hace en algunos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Le dimos sildenafil, ¿sí? El sildenafil es un vasodilatador, no solamente de los vasos pudendos, que se utiliza para disfunciones eréctiles, sino para vasodilatar la circulación pulmonar. Y vimos que cayó la presión capilar, por ende, esto nos hace pensar de que pudo haber tenido un rol y pudo haber mejorado en la evolución de la paciente. Este es el día 26, donde se le hace una tomografía. Lo que yo le digo es que acá vino con su bebé y nos vino a saludar a todos y nos trajo una torta. O sea, tenía toda esta patología y la paciente estaba amamantando a su hijo. O sea, que había sobrevivido, había salido, pero los infiltrados continuaban, ¿sí? Esto posteriormente empieza a repararlo el organismo y le quedan pocas secuelas, ¿sí? Algunas preguntas adicionales del caso. ¿Cómo debería interpretarse la presencia de serología positiva para clamidia y citasis? ¿Esta tenía citacosis, esta paciente? Bueno, sobreinfección, coinfección, falso positivo. Sí, tenía sobreinfección, pero eso no era lo importante. ¿Es frecuente la evolución de estos pacientes al distrés tardío? Sí, es frecuente. ¿Qué estrategia ventilatoria terapéutica debemos tener para reducir los daños? Ser lo más cuidadoso posible. Esta paciente estaba ventilada con un aparato y utilizábamos volúmenes corrientes ajustados a su talla. Eso es lo mejor. En nuestro paciente la hipertensión pulmonar fue un evento frecuente, inclusive grave. ¿Debería tratarse? Es muy frecuente y no debería tratarse. Nosotros la tratamos y vimos que cayó la presión, pero no sé si tiene ¿Qué le pasó a esta paciente? Bueno, todos los años en Asia comienza a generarse una cepa de virus que va rotando. En este caso fue N1H1 la que generó esta enfermedad en la paciente. De Asia pasa a Europa, a América del Norte, América Central y América del Sur. Todo ese recorrido tarda un año. Por ende, nosotros nos estamos vacunando ahora con vacunas de la cepa que viene ahora. ¿Se entiende lo que digo? En ese momento, ninguno de nosotros estaba vacunado. De hecho, veíamos a esta paciente y decíamos, eran obesas, eran puérperas. Puérperas son las que tuvieron hijos o las que estaban embarazadas, pero mujeres obesas. La mortalidad fue alta y nosotros nos enfermamos, porque al principio yo me enfermé, hice una neumonía por N1H1. Una compañera nuestra estuvo en terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es una patología de alto contagio y que tiene toda esa vuelta en el mundo que comienza en Asia y llega hasta nosotros, que somos prácticamente el fin del mundo, en un año. Por ende, cuando le pregunta ¿hay que vacunarse? Sí, hay que vacunarse, no hay duda.
esa cuestión naturista, está perfecto, hagan lo que quieran, pero tienen que vacunarse, se tienen que vacunar ustedes y tienen que ser generadores de que los pacientes de alto riesgo, más de 65, niños y algunos que tienen una comorbilidad, se tienen que vacunar. Los trabajadores de salud también se tienen que vacunar. ¿Nos queda tiempo para otro caso? Hacemos otro caso y ponemos un ventilador de los que usamos nosotros. Esto se trata de una paciente de 23 años, adicción al paco y marihuana. ¿Saben lo que es el paco? Es una droga, en el proceso de hacer cocaína hay residuos. Esos residuos es el paco. La zona, Argentina ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y los que tienen dinero, hay mucha gente drogadicta, hay muchos que tienen posibilidad de comprar drogas sintéticas y otros que se consumen eso, que realmente son desechos. Argentina ha cambiado de tal manera que cuando se muere el primer individuo de HIV, todos nos empezamos a cuidar y usamos preservativos. Hoy no usan preservativos. Entonces en algún momento no era el HIV el HIV generaba el miedo y disminuyó la incidencia de sífilis. Hoy en la zona hay mucha enfermedad por sífilis. Entonces, mucho cuidado con eso. También sean predicadores del cuidado, ¿sí? El cuidado interpersonal. Digo, estas personas, ninguno de nosotros consume esto o marihuana y puede hacer una vida normal. Seguramente no tenía trabajo, seguramente no estudiaba, no generaba nada, y era un problema. Bueno, se interna en otro hospital por un síndrome gripal que evoluciona con insuficiencia ventilatoria. Inician también AMS, pero acá le agregaron claritromicina. Le hacen una cesárea porque estaba embarazada, a pesar de todos esos antecedentes, y debido a la mala evolución, por infiltrados pulmonares de saturación, la derivan a nuestro hospital. El 24 de junio, fíjense las fechas, 9 de junio, 24 de junio, estamos entrando en lo peor ahora. Entonces, lavado de manos, fundamental, no estar en lugares cerrados, con gente enferma. Eso, si yo estoy enfermo, me cuido y trato de no ir a un lugar o trato de no compartir algo que pueda generar el contagio. El 24 de junio, entonces, neumonía grave de la comunidad con distrés respiratorio y inestabilidad hemodinámica en el puerperio inmediato. Se tiene que colocar un ventilador mecánico y inicia tratamiento antibiótico con AMS, claritro, celtamivir. AMS, claritro, en la otra paciente la claritro probablemente le da la clamidia citasi. Acá, nosotros el tratamiento que hoy tenemos como herramienta único es los celtamivir. Bueno, baja distensibilidad pulmonar, altos requerimientos de presión positiva expiratoria y fracción inspirada de oxígeno, shock con apoyo inotrópico, maniobras de reclutamiento alveolar, decúbito prono, que es una estrategia, hipertensión pulmonar moderada por ecocardio Songans, igual que la otra paciente. El 7 de julio se rota el esquema a piperacilina, tazobactam, vancomicina sin rescate de gérmenes. El ecocardiograma, que nos hacen los colegas cardiólogos, buena función sistólica biventricular, insuficiencia tricuspidia moderada, hipertensión pulmonar moderada de 50 milímetros de mercurio, un derrame pericárdico leve. Se le hace metilprednisolona y el 6 de julio fallece la señora. Esta era la placa de inicio. Este es un hemitórax, el derecho, este es el izquierdo, esto es el BI, este es el botón aórtico, esto es BD, esto es la pulmonar y vemos infiltrado. Acá deberíamos ver aire. Este es el tubo endotraqueal, este es un acceso venoso central. La evolución fue así, fue mejorando la relación PaO2-FiO2 hasta que empeora y se transformó en una hipoxemia refractaria. Lo que podemos pensar es que hubo sobreinfección, sobrecarga de volumen, evolución natural de la enfermedad. El respirador puede generar injuria per se. La mejor forma de respirar es la que hacemos nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a una cirugía y necesitamos un respirador, el respirador es dañino. Lo que podemos hacer es utilizar estrategias para que disminuyan ese daño. Bueno, la incidencia de neumonía en nuestro centro es baja, o sea, de sobreinfección, y no se rescataron gérmenes, o sea que no tenía una sobreinfección. La anatomía patológica demostró
no demostró sobreinfección. Está la compliance de esta paciente, la distensibilidad, perdón, cómo fue empeorando hasta el día de su muerte. Y esto es el monitoreo hemodinámico, cómo el índice cardíaco fue cayendo. El índice cardíaco es el volumen minuto sobre superficie corporal. Yo tengo 5 litros de volumen minuto. Uno que mide 1 metro tiene 5 litros. Yo tengo un índice cardíaco de 2.2 y él tiene un índice cardíaco de 6. Homologamos pacientes de esa manera. Vemos que las resistencias se comportaron aumentadas, que las presiones capilares fueron aumentando. Esta presión capilar es la presión wedge, la presión enclavada en la arteria pulmonar. El balance acumulativo fue requiriendo mucho fluido, entonces fue ganando mucho fluido, y sabemos que en la medida que el paciente necesita más fluido se relaciona con más mortalidad. Autocríticas que nos hacemos del volumen corriente debería ser de 3.35. Siempre usamos volúmenes corrientes un poco más altos. Esto no es por capricho, sino por necesidad. Si al individuo no le podemos brindar la demanda metabólica que requiere, estamos en problema. Eso a veces es explicar lo que el paciente crítico le va ocurriendo y tratar de adaptarnos, ¿no?, a eso. Se utilizaron, digamos, la herramienta que nosotros tenemos es una herramienta que se utilizaron valores bastante altos o moderadamente altos de presión positiva al final de la expiración y presiones mesetas del monitoreo que fueron muy altas siempre, que se relacionan con la mortalidad. O sea, uno a veces puede decir, el paciente, estoy monitoreando esto, lo entiendo que es de mal pronóstico, hablo con la familia y le digo, estamos con una estrategia lo menos injuriante posible, pero tenemos pocos resultados. Entonces eso lo vemos diariamente y nos damos cuenta cómo el paciente va evolucionando. No fue una sorpresa que el paciente tenga una mala evolución. Esto es, bueno, presencia de enfisema intersticial por sobredistensión el día 6 de junio. Algunas preguntas que nos hicimos fue, el perfil hemodinámico parecía ser distinto de un shock séptico de origen bacteriano. Los shocks pueden ser séptico o cardiogénico, fundamentalmente. El séptico es distributivo. Y nosotros dijimos, se comportó como que el corazón no resistió semejante estrés. ¿Deberíamos tomar la actitud más cautelosa con la reposición de líquido? Sí, probablemente sí. ¿Cómo deberíamos titular la precarga del pulmón si se ha perdido la barrera alveolo capilar? Ser muy amables con el pulmón. El pulmón es un órgano muy, pero muy sensible. La anatomía patológica sugiere presencia de injuria asociada a la ventilación mecánica. ¿Qué estrategia deberíamos usar? Bueno, ser cautelosos. Ahora les voy a mostrar el respirador, con el volumen corriente, con la frecuencia, con la fracción inspirada de oxígeno, o buscar una mejor presión positiva al final de la expiración que me permite que el alveolo esté más abierto. Les pongo el respirador. ¿Alguna pregunta de los casos? Si alguno tiene mucha duda de lo que hablo y les pareció interesante, pueden, cuando sean médicos, hacer la residencia de terapia intensiva en el Hospital del Cruce. Lo vamos a esperar con muchísimo amor. Es una especialidad que uno digamos, es el paciente más crítico en un hospital. ¿Dónde están los pacientes que se pueden morir ahora en terapia intensiva? Pero la mortalidad no es tan alta. Entonces uno dice, terapia intensiva no es previo a la muerte. Por suerte, en este último tiempo, estamos hablando de los últimos 40 años, hemos aprendido mucho y la tecnología nos ha acompañado. Entonces nos permite tener respiradores de muy buena calidad. Bien, estas pacientes eran pacientes que tenían talla, eran mujeres estándar, unos 65 más o menos, ¿sí? Entonces uno le va a ajustar. Yo no es que le voy a enseñar ventilación mecánica, pero nosotros intubamos a un paciente en la tráquea
y lo conectamos a un respirador mecánico. El respirador mecánico te puede manejar, fíjense, vamos a ponerlo de este modo que es más fisiológico. Uno puede manejar el volumen corriente, ¿sí? Puede manejar la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, el tiempo inspiratorio, la frecuencia, el flujo, la presión positiva al final de la expiración. Y puedo hacer un monitoreo súper estricto del paciente de lo que está pasando diariamente. Vamos a bajarle el tiempo inspiratorio. Y podemos ver loops. Lo que nosotros vemos, digamos, en los libros, los utilizamos diariamente. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Bueno, que necesito una presión, generar una presión para que se genere un cambio de volumen. Yo lo puedo manejar esto por volumen, por presión. Lo ideal es tener, vamos a mencionar solamente las variables que utilizamos, ¿sí? Cambiás, es buenísima la pregunta, cambiás algunos parámetros. Cuando cambias un parámetro se te modifican otros. Yo cambio el flujo, la relación inspiración-expiración se me modifica. Y a veces yo tengo que hacer modificaciones para hacer algo que no lo puedo hacer. O sea que son variables que, suponete, si yo bajo el volumen corriente, la presión inspiratoria cae. Si bajo la frecuencia, si tengo problema constante de tiempo, el flujo llega a cero y el individuo se empieza a desinflar. Y son estrategias que yo utilizo, ¿sí? Quería mostrarle esto, que es un poco la pantalla de un respirador, que las ven en las unidades críticas. Esto están en los quirófanos, están en las emergencias, en la unidad de terapia intensiva y unidad coronaria, ¿sí? Cuando uno se somete a una cirugía compleja, este aparato debe ser manejado por un experto, porque este aparato mal utilizado genera injuria asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Preguntas? En el caso de la terapia intensiva, los médicos de terapia intensiva. En algunos lugares, en Buenos Aires, el kinesiólogo ha tomado un rol muy importante. Los kinesiólogos respiratorios han crecido, por suerte, y también toman un rol bastante fuerte en lo que es el seteo, la estrategia. Este es un aparato, hay un montón de marcas. Lo que uno tiene que tener en claro es la estrategia que tiene para ventilar. Esto es un poco para decirle, lo que lean en el libro es muy básico para lo que uno necesita en la aplicabilidad clínica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Ahora que terminamos lo de la narcolepsia. Sí, recordame algo. Es complicado la manera, ¿no? Tengo
femoral. Se desprende, va al pulmón, es un tromboembolismo pulmonar. Y eso es un émbolo, sabemos que es una coagulación, un accidente de placa, se activó la coagulación y generó algo que se va a tapar. Eso es aire que se comporta de una manera. Cuando hay accidentes importantes a alta velocidad y fractura de huesos largos, lo que sucede es una embolia grasa. Las embolias grasas tienen otra característica, pero son todo émbolos, digamos, van a fluir las embolias. No tienes una manera. Bien, perfecto. Una señora que viene a la consulta de 65 años. Se hace una plata que es complejo, porque no lo hablamos, pero tiene horizontación de las costillas, tiene la espalda apagado, le hago una espirometría, le doy circulo, cajito. ¿Usted fuma? No, no fuma. La grasa. Tiene una fábrica de mosaicos al lado. Y sí, giran para arriba y esa fábrica de mosaicos se creó en el ciudad pulmonar. Y ellos toman el microorganismo. Después va pasando algún elemento que sea muy, digamos, muy fino, que sea una rutina que el sistema ciliar no me lo permite sacar. Si usted entrara con un microscopio, con un microscopio, con una mireia, van a ver las células, ligas, y van a ver pelos. Esas fibras lo que se encargan de tirar siempre para arriba lo que nosotros funcionamos. Y fíjense, si estamos en 150, porque hay una prueba que acelera un todo y nada, no se realmente. Estamos tirando eso genera, si el que vive ahí, no digo que va a ser un poco, pero digamos, la contaminación ambiental tiene mucho que ver, y la digamos por ese lado, puede pasar. Y después el paciente, que es lo famoso, hay que hacer un video de déficit de alcohol y tiene de poco, relacionado al déficit de o sea, el tabaco daña. O sea, si un individuo fuma y llegó a los 104 años, fumó y claro, tenía un organismo que estaba genéticamente preparado para ser anciano y estar bien. El tabaco daña siempre, no es una enfermedad pulmonar. Venga en el año 12, un poquito más 14, sale un artículo donde habla del EPOC y de la sistema. El EPOC, una vez, es el individuo, ese poco, ese gordito, tiene particular, fuma, obvio que toma alcohol, que da sed, no hace actividad física, chicos, pero sé que lo que a mí más que la esperanza de vida. Sí. He tenido pacientes donde los ibas a ver y han vivido durante 20 años en casa con un oxígeno. No sé, yo un fin de semana me tengo que quedar en mi casa por cualquier cuestión, digo, no voy al cine, no hago algo, digo, me perdí un fin de semana, no sé qué se ve, esa es la idea de vida. La idea de vida es vivir y poder hacer lo que quiere. Esos pacientes quedan muy limitados. Hay a la vez así de grande, pero realmente yo realmente me pongo la bandera, por suerte ahora llegó toda la oleada, yo había vivido en Europa de que no se puede tomar ningún lado. Entonces, porque yo antes se operaba, a ese nivel. Entonces, te atendía un pediatra con una pipa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora empiezan a fumar, que es un positivo. No sé qué es eso. La verdad que no sé. Los obesos se hacen variantes. Entonces, no, sí, porque no somos más famoso glutémico y mejoró la glucosa así. Bueno, con el tiempo vamos a ver que por el de trasplante. Se trasplante del hígado con una cirrosis renal. Tiene otra enfermedad.
Bueno, gracias por la atención.